Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el pastor Natán de los Reyes, de la iglesia Pan de Vida en Tampico, y estamos en la cápsula Sarmientos. ¿Qué es la cápsula Sarmientos? Es un segmento que queremos emplear para hablar acerca del evangelismo, del discipulado y de los grupos en casa. Quiero compartirte experiencias, poner fundamento bíblico y una serie de enseñanzas que pueda darte un poco de luz y compartirte un poco acerca de lo poco que hemos aprendido, pero que esperamos sea de bendición para ti. Y quiero contarte un poco nuestra experiencia desde que iniciamos el ministerio en el año 2000. Yo traía en mente el de parte del Señor, el trabajar en grupos de casa, en el discipulado en casas. Sin embargo, no tenía un entendimiento claro de cómo se tenían que hacer las cosas. Había escuchado solamente hablar del pastor David Yonggi Cho, de Corea del Sur, que en el año 1981, mi padre, siendo superintendente de Asambleas de Dios, junto con otro equipo de pastores y sobre todo los directivos de las Asambleas de Dios, habían traído a México. Y en el colectivo de muchos pastores y en mi mente estaba las células, ¿no? Los grupos en casa. Sin embargo, no entendía cómo se desarrollaban estos grupos en casa, ni que había una estrategia, ni entendía que había como una ingeniería para provocar una multiplicación. Debo aclarar que el crecimiento del creyente y el crecimiento de la iglesia solamente lo da Dios. Sin embargo, un pastor que desea implementar una estructura de grupos celulares o grupos en casa necesita tener una estrategia de cómo implementar los grupos y cómo desarrollar discípulos o cómo formar discípulos. Y recuerdo que siempre, cuando iniciamos el ministerio, siempre le preguntaba a otros pastores acerca de que llevaran grupos celulares, ¿cómo se hacen los discípulos? Pero mi pregunta no hacía eco ni encontraba respuesta, porque pues, la mayoría era, no, pues pon este curso o implementa este curso y la pregunta no era en sí eso, qué escuela uso, sino cómo formo, de qué manera lo logro, por dónde los debo llevar, qué enseñanzas, de entre las miles de enseñanzas que uno puede sacar de las Escrituras, cuáles verdaderamente pueden enfocarse en formar discípulos. Yo recuerdo que teníamos algunos grupos en casa, quizás algunos 5 grupos, 6 grupos, y simplemente no se multiplicaban. Y yo esperaba que esto fuera mágico. Yo esperaba que esto fuera que, bueno, ya abrimos grupos, vamos a crecer. Pero no. En ese momento tenía muchos sesgos en cuanto al entendimiento del desarrollo de la iglesia celular. Y teníamos 5 grupos y abrían 2, cerraban 3, abrían 3, cerraban 2, y había un tope del que no podíamos brincar. Yo recuerdo que en ese tiempo ya teníamos esos grupos y yo tenía mi discipulado los lunes. Y al tener mi discipulado los lunes, yo llegaba, abría la Biblia, le ponía el dedo a la Biblia y empezaba a fluir, empezaba a compartir y salía una enseñanza. Para el domingo sí me preparaba, buscaba una palabra, hacía mi bosquejo y llegaba a compartir a la reunión general. Pero para el lunes nuevamente agarraba la Biblia y que Dios me dirija. Y ese pensamiento de que Dios me dirija, a ver qué sale. Y bueno, si uno no tiene cuidado, nos puede pasar como Aarón, ¿no? Que Aarón dijo, me trajeron las joyas y salió este becerro de oro. Entonces, la palabra tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que así llegaba y la palabra fluía y yo tranquilo, ¿no? Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, ¿a dónde exactamente los estás llevando? Porque en tu discipulado, un día les compartes de una cosa, luego les compartes de otra cosa, y luego les compartes de otra cosa, y luego les compartes de otra cosa, y pareciera que los traes en círculos. Parecería que no sabes a dónde vas, y realmente no tenía un rumbo,
no tenía una dirección. Y una visión celular tiene que ser dirigida, tiene que ser enfocada, tiene que ser encauzada. No puede uno andar dando vueltas, tiene que tener claro hacia dónde va. Eso es importantísimo, porque un grupo celular que no sabe hacia dónde va, termina agarrando monte y se convierte en una reunión más muy parecida a la que se celebra el domingo. Y son dos cuestiones diferentes, porque la reunión del domingo es una celebración masiva, es una celebración corporativa, mientras que el grupo en casa tiene que ser un grupo de discipulado y de formación. No es un culto más, es un lugar donde se forman discípulos. Y es ahí donde, si no se entiende bien este punto, uno puede engancharse con el aparente éxito de la fructificación. Tengo mucha gente en el grupo, está llegando mucha gente, pero realmente es una extensión de la iglesia que simplemente se congrega en un lugar y no está caminando hacia ningún lado. Entonces es importante saber hacia dónde va un grupo de vida, hacia dónde va una célula, porque si no corre el riesgo de quedarse en el aparente éxito de la fructificación cuando solamente es una extensión de la iglesia. Entonces yo recuerdo que el Espíritu Santo me mostró la imagen, o sea, la historia vino a mi mente del pueblo de Israel dándole vueltas al desierto, 40 años en el desierto. Y mientras ellos estaban en el desierto, fíjate bien, había palabra fresca de parte de Dios, porque Moisés subía a la montaña y al descender descendía con una palabra fresca de parte de Dios. Cuando había una situación como cuando tuvieron hambre, Dios le dijo a Moisés, mañana habrá alimento para todos. Había una palabra fresca de parte de Dios para el pueblo y había una profecía que se cumplió, un milagro que trajo el maná y las aves. O sea, había palabra fresca, había milagros, había sanidades. Cuando las personas que murmuraban fueron mordidos por las serpientes, Dios le dijo a Moisés, haz un asta y pon ahí una serpiente de bronce para que todo el que vea la serpiente de bronce sea libre del veneno. En Juan capítulo 3, Jesús nos dice que esa serpiente que levantó Moisés era una figura de Cristo en la cruz del Calvario. Uno lo entiende en este contexto. Pero el punto es que la congregación, si la podemos llamar así, la congregación de Israel en el desierto tenía palabra fresca, tenía presencia de Dios. Éxodo capítulo 33 nos enseña que Moisés hizo un tabernáculo y la nube de la gloria descendía a la vista de todos. Era una vista manifiesta, era una gloria manifiesta, todos lo veían. Milagros, sanidades, palabra, presencia, pero no iban a ningún lado. Estaban en un ciclo de muerte porque estaban esperando morir. Estaban encerrados en el desierto. Y cuando el Espíritu Santo me llevaba a entender esa parte, me dijo, y así estás tú, porque en la iglesia hay presencia, hay palabra, hay testimonios de sanidades, pero no van a ningún lado. Pareciera que están esperando la segunda venida, encerrados en el templo, dando vueltas, esperando mientras el mundo se está perdiendo. Y así estás tú, me dijo, tienes en el discipulado una enseñanza que jala para un lado, y luego va para otro lado, y luego viene para acá, y estás en círculos. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me habló de la objetividad. O sea, ¿qué alimento estamos dando? Y ese alimento debe despertar fe, ese alimento debe dar dirección, ese alimento nos debe llevar a un crecimiento progresivo. Un crecimiento progresivo. Y en esa misma figura de Israel en el desierto, pude entender, comprender que el objetivo era llegar a Canaán. No solamente salir de Egipto, no solamente romper con la esclavitud, sino llegar al cumplimiento de las promesas de Dios. Llegar a la tierra que fluye leche y miel. Llegar al punto donde ellos, como cuando vemos en la Escritura, en el libro de Números, capítulo 13 y 14, que enviaron a 12 espías a la tierra de Canaán, y aunque trajeron un buen reporte, también traían un racimo de uvas. Entre dos estaban cargando un racimo de uvas. Y ese racimo de uvas era un sarmiento de uvas. Este lugar donde se produce la vid. De ahí, de esa figura de los sarmientos, el Espíritu Santo me dio la visión que estamos desarrollando como congregación
es sarmientos. O sea, hay que llevar a la iglesia a la fructificación. Hay que llevar a la iglesia a la conquista de las promesas. Porque la iglesia es el conducto o el instrumento de Dios para alcanzar a una ciudad, para alcanzar a los perdidos. Y la iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes. La iglesia tiene que ser movilizada al evangelismo, a la conquista de nuestras ciudades, a la invasión con la palabra de Dios de cada sector de nuestras ciudades. Ahí en primera instancia salió la palabra o el vocablo sarmientos, pero también lo relacionó con Juan capítulo 15, donde la escritura nos dice, Jesús mencionó, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, los sarmientos, ¿sí? Habla de vid verdadera. Si él menciona vid verdadera, quiere decir que a veces puede haber vid falsas, ¿sí? Vid falsa, la vid verdadera transmite vida, la vid verdadera da fruto, la vid verdadera alimenta ese fruto, la vid verdadera se puede multiplicar. La vid falsa puede ser de plástico, puede ser de otro material, pero no tiene vida, no se reproduce, no alimenta el fruto, no hay manera de multiplicar el fruto. Esa es la vid falsa, y en ese sentido el Espíritu Santo me confrontaba acerca de que cuando estamos en Cristo, indiscutiblemente el fruto tiene que salir, y que como congregación, como creyentes, debemos estar pegados a la vid, que por la palabra ya estamos limpios, pero que el que está limpio, el que da fruto, perdón, lo volverá a limpiar para que dé más fruto. Y esto habla de cómo la rama es cortada para que se aproveche la savia al máximo y pueda darse un fruto de calidad. Eso es el discipulado. Entonces el evangelismo, la fructificación y la limpieza es el discipulado, pero pegados a la vid, el sarmiento, ahí aparece otra vez. Y de ahí el Señor nos dio una estrategia de trabajo en grupos de casa, en células. Recuerdo que cuando ya empecé a ver el discipulado de otra manera, orando y preguntándole al Señor qué tengo que dar, ahí me hacía ver, bueno, ellos están al frente de grupos en casa, están haciendo un evangelismo, dales temas evangelísticos. Y empecé yo a compartirle a mis discípulos temas relacionados al evangelismo. Y después de un tiempo, después de 6 meses, platicando con los discípulos y platicando con la gente, entendí que en los grupos la gente necesitaba todavía un alimento un poquito más sustancioso, y dejé de compartir temas de evangelismo y ahora compartí temas que tuvieran que ver con fortalecer la fe, con afirmar la fe, ¿sí? La oración, la importancia de la lectura de la palabra, del congregarse, y una serie de enseñanzas que fueran un aliciente a la fe de los nuevos creyentes. Y ahí ya fueron 2 manuales. El primer manual lo engargolamos y lo dejamos ahí para que cuando alguien abriera grupo después, tuviera esos temas evangelísticos, mientras yo seguía compartiendo los temas que ahora son de afirmación en la fe. Ahí salieron los primeros 2 libros que implementamos en los grupos en casa. Tenemos libros para cerca de 5 años, pero esos fueron los 2 primeros libros donde el nuevo líder, le llamamos sembrador, toma ese libro y comparte enseñanzas evangelísticas o enseñanzas que tienen que ver con la importancia de establecer a Jesús como Señor de nuestra vida. Esa es la primera instancia, ¿sí? Y después de un tiempo, ese grupo que ya se reúne empieza a recibir un alimento un poco más sólido que tiene que ver con la afirmación en la fe. Y así de manera progresiva los vamos llevando por un camino. Ya no los traemos de aquí para allá, de allá para acá, agarrando prédicas de todos los lugares, sino que tenemos un carril, un camino claro, por donde llevamos a las personas hacia un crecimiento progresivo de la mano del Señor. Bueno, cerramos esta cápsula y quiero aprovechar para decirte que en el mes de abril, los días 9 y 10 de abril, tenemos una capacitación para pastores. Es gratuita, es jueves por la tarde, viernes por la mañana, donde hablamos acerca de las estrategias que estamos usando en los grupos en casa. Y posteriormente, terminando la capacitación, tenemos nuestro congreso Dunamis 2026, viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo por la mañana. Los 2 eventos, tanto la capacitación como el congreso, son gratuitos. Si quieres mayores informes, aquí
en el post va a aparecer el teléfono al que te puedes comunicar para que te puedan dar mayor información. Esperamos, si eres pastor, esperamos poder servirte y verte en nuestra reunión. Bendiciones.